El peso de las ideas. Johnny B. Good, efectivamente, aquí estamos ya en la báscula. Muy buenas tardes para quienes nos escuchan en vivo en 1070 de amplitud modulada. C7 Jalisco, buenas noches, a las 11 de la noche el día de hoy, y el lunes a las 6 de la mañana en C7 Radio. Nos encontramos en lo que como he venido diciendo toda la semana, sin falsa modestia, lo que es ya la mejor barra de opinión de todos los medios en Jalisco, y créanme que competimos con cualquier barra de opinión a nivel nacional. El día de hoy le agradezco muchísimo a mi maestro Juan García Quevedo que haya aceptado acompañarnos y que haya aceptado más aún acompañarnos los viernes. Los viernes va a ser un día especial, se los prometo. ¿Por qué? No solo porque nos acompaña el maestro, sino porque vamos a hacer una especie como de resumen, a veces vamos a resumen de la semana, a veces vamos a hacer una prospectiva de lo que puede pasar la semana que entra, pero sobre todo lo vamos a ver desde un punto de vista más amplio, alejado de la coyuntura y mucho más a fondo. Hoy, por ejemplo, acordé con el maestro hablar de la libertad de expresión. Mucho se habló ahora después del atentado que ya hemos visto desde varias opciones, el atentado que tuvo Charlie Hebdo en París, en torno a que era un atentado a la libertad de expresión. Pero bueno, en tiempos modernos, dijera Chaplin, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Cómo está funcionando? ¿Debe haber límites? ¿No debe haber límites? Y aquí, maestro, aparte de agradecerle muchísimo, pues yo le preguntaría, ¿cómo está la libertad de expresión hoy por hoy en el mundo? Bueno, primero agradecerte muchísimo, mi querido Sergio, que me hayas invitado al programa, que sí lo componen gentes de un talento y una información superior. Es un programa con personas sumamente brillantes como el maestro Hurtado, Pablo Arredondo, Durán, etcétera, ¿no? Son gentes muy brillantes, académicamente, con un reconocimiento absoluto. El doctor Tamayo. Y Jaime Tamayo, mi amigo Jaime Tamayo. Mira, yo sobre esto, creo que se está dando una nueva discusión en Europa con estos acontecimientos recientes. Si vemos nosotros un poquito la historia de Occidente, vemos que desde el mundo griego hay una disputa entre tiranía y libertad, como dos conceptos esenciales, como dos conceptos fundamentales. Y de alguna forma o de otra, Occidente representa la libertad. Occidente le apostó a la libertad desde el mundo cartesiano, desde el Renacimiento, desde las rupturas del Medioevo, desde las profundas herejías de los primeros siglos del cristianismo. El hombre le apostó al pensamiento, a la libertad del pensamiento, a los ritmos de la libertad en ese pensamiento, y fue capaz de negar las evidencias dogmáticas. Es decir, Occidente es Occidente, como revolución científica, como revolución tecnológica, como revolución en el conocimiento, justamente porque tiene enfrente de sí, a un lado y atrás, a la libertad. Yo siento que últimamente hemos visto en Europa una reacción encontrada, primero afirmando la libertad y después queriendo marcarle pautas, límites a esa libertad. El mundo musulmán, que es un mundo muy violento, que es un mundo que vive el medioevo, que todavía vive dentro de la oscuridad, contesta de forma violenta, de forma irracional, ante la capacidad que tienen los intelectuales, los caricaturistas, etcétera, etcétera, de reírse de lo que podríamos llamar sagrado. Es decir, mi libertad termina donde comienza la tuya, Sergio. Donde comienza tu libertad, termina la mía.
Eso pensamos en Occidente. Eso pensamos en Occidente. Creemos y Sí, sí. basamos nuestra relación día a día en eso. En eso, en la tolerancia, Uh-huh. en el disenso, en la capacidad que tenemos de no estar de acuerdo, Exactamente. dar nuestro punto de vista, dar nuestra opinión Y dudar. y dudar. Dudar. Y dudar. Me quitaste la palabra. Perdóneme, maestro. No, estás perdonado, Gracias, Sergio. maestro. Y dudar. Claro. Cuando hablo de dudar, estoy hablando de un grandísimo concepto. Claro. Es decir, esta duda metódica, esta capacidad de poner en tela de juicio verdades, dogmas, concepciones muy arraigadas, esto es lo que marca propiamente la cultura occidental. Desde mi punto de vista, el catolicismo se adaptó a la sociedad secularizada, a la sociedad del conocimiento, y ha sido discretamente tolerante y prudente ante ¿El cambio? la libertad de los hombres para enjuiciar toda la catedral dogmática que implica, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Ha sido tolerante, ha guardado silencio. Es decir, el Santo Tomás de Aquino y el medioevo ya pasó. Ahorita estamos en otros momentos históricos y la Iglesia, que tiene una gran capacidad de acomodarse a las circunstancias, pues ha guardado un prudente silencio. Roto esta vez por el Papa. Eso es lo que Exacto, roto esta vez por el Papa, que ha sido fuertemente criticado por la prensa española, que ha sido fuertemente criticado por el mundo... La prensa liberal, en general. Por la clase liberal, por una sencilla razón, Sergio, porque el Papa dice, si tú te ofendes a mi madre, yo te doy una bofetada, te doy un un puñetazo. Exactamente. Y Jesús dijo, pon la otra mejilla. Exacto. Entonces faltó un poquito a la lógica del cristianismo original, este Papa excepcional, que es el Papa Francisco, el que gente, digo, pifias todo el mundo tiene, ¿no? No, y más dando la entrevista en un avión. Claro. Con un huracán a un lado, pero también habla mucho de esta pedagogía ignaciana en la cual él se construye como líder religioso, ¿no? O sea, dar la otra mejilla en el ignacianismo no es fácil. No es fácil, no se construye para ese lado, ¿no? San Ignacio implica la contrarreforma. Exactamente. Implica parar esta autonomía de la conciencia, esta libertad de leer la Biblia y pensar para sí mismo lo que se está leyendo. Sí, es un liberal. San Ignacio es un liberal dentro de esta lógica. San Ignacio sacó la espada. Exacto. Y peleó con la espada para parar la reforma protestante. Maestro, tenemos que ir a una pausa. Me quedo con este espacio porque sí quisiera que analizáramos durante un tiempo más largo esta declaración del Papa, pero sobre todo esta visión donde la Iglesia, donde pareciera que la Iglesia ha sido rígida, pero nos plantea para mí una nueva visión. Este asunto fue discreta y dejó que la libertad avanzara, contrario a los musulmanes que la han parado. ¿Sí? Regresamos en un momento. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. What a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along.
Great Balls of Fire, grandes bolas de fuego, parece que aventó ahora el mundo musulmán hacia Occidente otra vez. Y bueno, yo aquí, maestro, le quería preguntar, el Papa hizo varias declaraciones, no solo la del golpe, esta que mencionábamos, declaró que la libertad de expresión debería tener límites, que dentro de estos límites, o uno de los límites que debería tener, estaba la religión. Bueno, con todo el cariño que le tengo al Papa Francisco, yo soy de la idea de que así como el mundo musulmán está viviendo un verdadero medioevo, un retraso hacia posiciones más dogmáticas, más fanáticas, más guerreras, pues la historia del catolicismo también es la historia de las hogueras a los herejes, Uh-huh. de la quema de libros, de la intolerancia ante el que quiere pensar, al que quiere tener un pensamiento libre, quiere interpretar, quiere ser capaz de tener un pensamiento capaz de reflexionar el hecho sagrado, el hecho misterioso, ¿verdad? Uh-huh. No es fácil el misterio de la Santísima Trinidad. No. Y ha habido una serie de herejías respecto al misterio de la Santísima Trinidad, como usted no se puede imaginar. Uh-huh. Y usted, Sergio, póngase a pensar en en la Santa Inquisición, póngase a pensar en las gentes que sufrieron, póngase a pensar incluso en que un hombre tan extraordinario como San Juan de la Cruz lo metieron a una celda, a silencio puro, a uno de los grandes místicos del cristianismo. Uh-huh. Es decir, el problema de la religión... Por ejercer su libertad. Por ejercer su libertad, por escribir, por pensar. Es decir, la historia de la religión es en sí un dogma. Uh-huh. Y no hay religión que no tenga una infinidad de dogmas. La religión católica tuvo su momento de gran oscuridad, su momento de persecución, su momento de intolerancia, su momento de horror, así. Y bueno, pues se ha estado modernizando y ha estado actualizándose conforme camina el mundo, ¿verdad? Porque ya la discusión no es tanto de tipo filosófico, sino la discusión ya es ciencia y religión. Uh-huh. Que son dos mundos totalmente diferentes, absolutamente distintos, y donde hemos visto que la religión sigue manteniendo posiciones totalmente dogmáticas. Yo se lo contesto, maestro. Dogmáticas respecto a muchísimas cosas, ¿no? Dogmáticas respecto a muchísimas cosas. Y yo soy de la opinión de que es mucho más importante correr todos los riesgos que implica la libertad que por temor, uh-huh, acotar esa libertad, reducir esa libertad. Yo creo que es de mal gusto, por ejemplo, reírse de la Virgen María, creo que es de mal gusto reírse del profeta, creo que es de mal gusto, o sea, pues... Pero si se puede, si lo hacen, que lo hagan. Es decir, estamos en la conquista más poderosa que ha tenido Occidente, que es el hombre es libertad. Uh-huh. Esencial y fundamentalmente libertad. Al margen de sus creencias, al margen de sus postulados, es libertad. Y la otra cosa que es muy importante, duda y pregunta. Usted planteaba en el artículo que publicó el lunes, la cultura de Occidente se basa en la libertad. Sí. No hay cultura sin libertad. No hay. Cuéntenos un poquito de esto. Sí, o sea, es decir, por ejemplo, si hablamos de los textos sagrados, generalmente se tiene que hacer la apologética de los textos sagrados. Y, por ejemplo, si se trata algún tema, el de los ángeles, uh-huh, por decirle cualquier cosa,
pues decir, bueno, Santo Tomás en el tomo tal dice esto y esto y esto y esto de los ángeles. Si se habla de la libertad, del libre albedrío, de la lucha de San Agustín con los maniqueos, pues se cita a San Agustín. Entonces hace la apologética del hecho religioso a través de los textos que han sido ya considerados y clasificados como doctrina formal de la Iglesia. A Occidente le costó muchísimo trabajo romper con eso. Le costó muchísimo trabajo, tuvo que darse ese hecho profundo, esa revolución que todavía permanece, que todavía permea al mundo, que es el de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la que hace al hombre propietario de sí mismo. Y es esa Revolución Francesa la que nos lleva a los grandes esquemas nuevos de confrontación teórica, libertad e igualdad. Es decir, cómo conciliar un mundo de iguales cuando se tiene como antecedente la libertad. Cuando se habla de los pisos mínimos para que todo el mundo pueda caminar por lo menos el punto de salida, claro, sea igual para todos, ¿no? Sí, en el momento que admitimos que nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes y que no los designó Dios, ¿no? Bueno, ese es el primero, pero algo mucho más extraordinario, porque en la Revolución Francesa, que esto es maravilloso, se guillotinó al que se decía designado por Dios. Exactamente. Entonces, esa guillotina implicó toda una revolución teórica dentro del mundo del pensamiento. Claro. Eran por derecho divino. Derecho divino. Designados por Dios y el pueblo francés, y la libertad francesa y la Revolución Francesa lo guillotinaron. Entonces, maestro, para resumir este bloque, si la cultura occidental está basada en la libertad y coincidimos en eso, la religión debe o no debe ser un límite a la libertad de expresión. Bueno, yo creo que mi concepto de religión y de religiosidad y de espiritualidad y de lo sagrado es que es un hecho personal. Privado, sumamente personal, para que usted pueda ser maometano, pueda ser católico, pueda ser luterano, pueda ser budista, pueda ser exactamente lo que usted quiera. Es un hecho personalísimo. Es un hecho donde usted, su conciencia, su reflexión sobre el mundo elige qué ser y qué no ser. Es decir, como decía don Jesús Reyes Heroles, de la cuna a la tumba se puede ir de paisano o se puede poner uno, Sotana. Así es. Iba a decir naguas, pero sotana. Sí, claro. Les dejo los teléfonos, vámonos a una pausa, comuníquense con nosotros, 3641-7414, 3640-2131, el Twitter, la cuenta de Twitter de Radio Noticias, 1070 Noticias, la de un servidor, S. Ramírez Robles. Mi maestro no tiene cuenta de Twitter, ¿verdad? No. Ni de Facebook, No. ni Gmail, ni correo electrónico. No, soy prehistórico. Bueno, regresamos en un minuto. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Woo, huh? La báscula, el peso de las ideas.
El peso de las ideas. Sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Estamos hablando de la libertad de expresión con el maestro Juan García de Quevedo. Dejábamos el tema, ya hablamos de la libertad de expresión de manera general, el momento en el que está viviendo. Hablábamos de si la religión debería de ser o no un límite a la libertad de expresión. Ahora yo quisiera plantearle, maestro, este asunto que la Corte ha tomado 2 determinaciones que han sido cuestionadas, avaladas, dependiendo del grupo que lo diga. Uno es la decisión que se conoce como la decisión Krause contra la jornada. Krause demanda la jornada por daño moral y la Corte termina diciéndole, entre medios de comunicación, profesionales de la comunicación, se vale todo. Es como estas peleas que se meten en una jaula y hasta que no sale uno muerto no quedan contentos. Ahí se vale todo, dice la Corte. Pero luego, un año después, dice la Corte, momento, entre un medio de comunicación, un profesional de la comunicación y un ciudadano, así sea un gobernante o quien sea, hay un límite, su vida privada. En su vida privada sí hay daño moral y sí los medios de comunicación deben de tener un límite. Y es cuando platica cuando pone esta situación donde dice que no es o que no se puede, que es discriminatorio decirle a alguien joto, maricón, gay, etcétera, etcétera. Y se abre toda una ruta que los medios de comunicación lo sintieron como una agresión, o muchos de los medios, porque realmente dicen que a la libertad de expresión no debería tener ningún límite. Aquí ya hablamos de algo legal. La Corte ya dijo, en este caso no hay límites, en este sí hay límites. Bueno, yo estoy de acuerdo con el criterio de la Corte. ¿Con cuál de los dos? Con los dos, es decir, si el señor Krause escribe ciertas cosas y la jornada no está de acuerdo con eso y usa un lenguaje adjetivado en lo que se refiere al señor Krause, bueno, es un medio público, es un debate público, temas de opinión diferentes, y qué bueno que exista eso, es decir, qué bueno que un escritor, un opinador, un intelectual le pueda contestar a una gente tan eminente, tan brillante como Krause. Es decir, el tiempo de los grandes señores, los santones, del Magister Dixi se acabaron. Se acabaron. Hoy Sergio Ramírez le puede decir a Krause que está equivocado por esto y esto y esto y esto. Es decir, yo también se lo puedo decir. O sea, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, cuando Krause hablaba de la democracia sin adjetivos, pues yo, en mi concepción sobre la democracia, decía, no, la democracia tiene que ser adjetivada. O sea, una democracia que no piense en la salud, que no piense en la alimentación, que no piense en la escolaridad, que no piense en los valores esenciales de la socialdemocracia, pues es una sociedad que es una sociedad cuya democracia Krause se la coma con su pan. Así dije, así escribí. Me acuerdo de esa frase, que se coma Krause pues, con su pan. Bueno, que con su pan se lo coma. Es decir, si estamos en esto de la ruptura del dogmatismo, así es, pues tampoco un maestro, por el solo hecho de ser Krause, de ser toda una personalidad pública, un hombre sumamente respetado, un hombre que publica libros, un hombre que escribe ensayos, pues hombre, puede ser centro de referencia y dictar el comportamiento teórico y el discurso teórico de una infinidad de entes que tienen la posibilidad de pensar distinto. Claro. Es decir, esta es la sociedad del disenso y del consenso. Y lo mismo se estructuran disensos que consensos. Ahora, de eso a meterse con la vida personal, personalísima y privada de un político, de un escritor o de un maestro o de un actor, eso sí no se vale. ¿Por qué? Porque
decirle a alguien maricón, decirle a alguien homosexual, pues es simplemente maricón, mariqueta o todo ese tipo de adjetivos. Pues es simplemente hablar sobre la conducta muy personal que un hombre hace sobre su propio cuerpo. Y el hombre tiene derecho a hacer con su cuerpo y con su cabeza y con su pensamiento lo que bien le venga en gana. Es decir, ya el terreno de la moral se relativiza. Esa es una de las conquistas de Occidente. De la libertad, una vez más. Sí, de las conquistas de Occidente, de las conquistas de la libertad. Es decir, el terreno de la moral se tiene que relativizar cada vez más y más y más para poder pasar y dar el brinco del discurso moral al discurso ético. Esa es mi posición. Ese es mi punto de vista. Del discurso moral al discurso ético. Es decir, si usted, si su iglesia a la que pertenece lo castiga con pecado por tener relaciones Vígamas. extramatrimoniales. Bueno, ya salí de ese infierno, maestro, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues vaya y confiésese. Exactamente. Pero no es ético Ajá. el que usted, por ejemplo, puede enfermar a su esposa. Eso sí, exactamente. Por mantener relaciones extramaritales. Exacto. Maestro, en este asunto si hay un límite a la libertad de expresión, hay toda una, sobre todo los periodistas, la gente de los medios de comunicación, han expresado que no debería haber ningún límite, que todo es permitido y que todo debería valerse, y es ahí donde, sobre todo, en el caso, mencionaba usted, y me parece como el punto más rojo o álgido de todo esto, los actores, los artistas. Dicen, si ellos hacen pública su vida, ¿por qué no podemos hablar nosotros de ella? Bueno, ellos hacen pública su vida, claro. Claro que la hacen pública, pero al hacerla pública están posibilitando que se hable de ella. Es decir... Entonces, en ese caso sí se permite. Absolutamente sí. Por ejemplo, usted ve las revistas del corazón, cuando que fulanita se divorció de Perenganito, que le puso los cuernos con sutanito, bueno, pues todo el mundo habla de eso. Ahí se abre. Ahí se abre. ¿Por qué? Porque yo lo abrí a la prensa. Ejercí mi libertad abriéndolo y entonces es el discurso. Exactamente, entonces se puede discutir. Maestro, nos tenemos que ir a una pausa, les dejo los teléfonos otra vez, 3641-7414, 3640-2131, y vamos a regresar con la parte para mí más complicada, cómo la violencia limita en los hechos la libertad de expresión. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Estamos hablando hoy con el maestro Juan García de Quevedo sobre la libertad de expresión. Hay un punto que
es muy complicado hoy por hoy, que es este asunto de cómo la violencia en los hechos, la violencia organizada, la delincuencia, se convierte en una verdadera limitante a la libertad de expresión. Déjeme darle algunos datos. Artículo 19, esta organización que se dedica en el mundo a cuidar la libertad de expresión, nos dice que en su reporte de 2013, el 2014 no ha salido, en México 39 medios fueron atacados. El 64% de estas agresiones se dieron en 4 estados. Coahuila, con alto nivel de narcotráfico, Quintana Roo, Durango, Veracruz, los 4 con altos niveles de narcotráfico. Se registraron 330 agresiones a periodistas, al menos en 39 de ellas se comprobó que fueron por parte del crimen organizado. Fueron asesinados 4 periodistas, en 3 al perpetrador fue el crimen organizado. Las muertes se concentran en Veracruz, Oaxaca y Chihuahua. Y entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de medios de comunicación. Ponen a México en términos de libertad de expresión o de riesgo para los periodistas el país con más riesgo para ejercer la libertad de expresión en América Latina, y nos pone al nivel de Afganistán. Bueno, creo que es un poquito exagerado. O sea, Afganistán es un país en guerra, es un país, ¿sí? Pero en fin. Bueno, yo creo que el terrorismo, que la delincuencia, pues es la abolición más absoluta y completa de la libertad del hombre y de la sacralidad del cuerpo del hombre y del pensamiento del hombre, porque también esto es sagrado. El hombre es un ente sagrado en el sentido de que es teológicamente hijo de Dios y biológicamente y antropológicamente es el ser que ha tenido la conciencia suficiente para poder descifrar esa maravilla que es el universo, entre otras cosas, aparte de los avances científicos enormes que ha producido en materia de medicina, etcétera. No, yo soy de la idea de que el terrorismo, la delincuencia que golpea a un periodista, bueno, malo, regular, no debe tolerarse, que es inconcebible que exista esta agresión del crimen organizado frente a los medios, frente a las estaciones de radio, frente a la prensa. ¿Por qué? Porque toca sus intereses, es decir, de ahí que haya una gran tesis también occidental de la democratización de los medios de comunicación, para que todo el mundo pueda decir lo que quiera y lo que piense. Por eso está el famoso Internet y los blogs y etcétera, etcétera, todo lo que la gente... Las redes sociales, todo. Las redes sociales, todo lo que la gente moderna conoce y maneja a la maravilla. Yo soy hombre de pluma todavía, o sea, me resisto a la alta tecnología. Me resisto a la alta tecnología porque me imagino que me quita la posibilidad de algo que gozo extraordinariamente, como es platicar con alguien, hablar con alguien, tener un vínculo gramatical con alguien. ¿Por qué? Porque el hombre es fundamentalmente gramática, el hombre es la suma de los verbos que conjuga, el hombre es palabras, el hombre es la casa en la que habita la palabra. Oiga, maestro, en lugares como... Y a los delincuentes, perdón, Ajá. a los delincuentes que atentan contra los medios de comunicación, contra la libertad de expresión, pues yo considero que es algo innombrable, es un mal que padecemos, y ese mal que padecemos se lo debemos fundamentalmente a intereses económicos sucios. En los hechos, lo que no ha logrado hacer, después de este recuento que hemos hecho, lo que no ha logrado hacer la religión, que es limitar la libertad de expresión, lo que no ha logrado hacer la ley, que es limitarla también, lo está haciendo la delincuencia. Hay muchos medios en Tamaulipas, en Chihuahua, en Durango, etcétera, que dudan publicar sobre la delincuencia información, y la pregunta es,
Eso ya lo vivimos, ya sucede en México y ha sucedido en Colombia, en otros lados. ¿Va a suceder en Francia también? Bueno, ya está sucediendo en Francia y está sucediendo en Inglaterra y está sucediendo en Alemania, es decir, el hombre tiene miedo, el hombre tiene, dentro de las grandes maravillas del ser humano, está el miedo, la sensación del miedo, la sensación del temor, la sensación de que alguien te vaya a agredir, la sensación de que no eres dueño de tus pasos y no eres dueño de tu pluma. Es decir, ahorita ya hay una especie de reconciliación con el mundo musulmán. Espero que sea de reconciliación con el mundo musulmán en tanto religión no violenta. Es decir, el carácter no violento. Pero bueno, vamos a decir, el mundo católico pues tuvo sus cruzadas, tuvo sus guerras de religión. Pero en Francia, ¿a cuántos mataron la noche de los cuchillos largos? ¿Cuántos? Bueno, pues fueron toda 100, la comunidad. A toda la comunidad. O sea, es decir, la religión, vuelvo a repetir. Y los hugonotes, sí, ¿no? Sí, en sí, esa sí, noche claro, se echaron a toda la aristocracia. A toda la pasaron por filete. Así es. Sí. Entonces, yo lo que creo es que debemos ser muy cautos y decir de una vez por todas que en un Estado laico, como es el nuestro, el laicismo tiene que protegerse haciendo que a Dios se le dé lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Pero no estarán los terroristas consiguiendo su objetivo en este caso? Atemorizar, sí, claro. Y entonces callar, limitar la libertad de expresión. Pues acuérdese usted en las elecciones españolas que perdió Rajoy contra Zapatero en el M14, cuando tronó. Bueno, pues estaban los españoles asustadísimos. Iba 10 puntos 11M, arriba. sí. 11M. El 11M, perdón. Sí. Iba 10 puntos arriba Rajoy. Y Plax. Y Plax se volteó. ¿Por qué? Porque Zapatero había propuesto y prometido que se irían de Irán, ¿no? Que se irían de Irán. Sí, a veces el miedo te limita y a veces te impulsa. Sí, Alejandro Magno decía que conquistó hasta la India porque le daba miedo que lo conquistaran. Le era más fácil ir hacia adelante. Entonces, en esta lógica, a mí la duda que me queda, los narcotraficantes en México están obteniendo, entonces, siendo los verdaderos censores, no es el gobierno, es el narcotráfico, es, en este caso, el fundamentalismo en Europa. Y aparte, otra cosa que es muy importante, la autocensura. Exacto. Es decir, yo tengo miedo de escribir esto porque me puede pasar esto. Eso es lo que están impulsando, a eso están logrando, ¿no? Eso es a donde están llevando todo esto. Pero, bueno, el escritor también tiene que darse cuenta de que vive en un mundo sumamente problematizado, donde existen fanatismos. ¿Por qué? Porque si algo invitan las religiones es a tomar con mucha facilidad la vereda fanática. Con mucha facilidad se puede tomar la vereda fanática, y eso lleva a posiciones intolerantes. Es decir, uno de los grandes valores de la democracia es la tolerancia. Permitir que el otro opine diferente a mí, que el otro crea en un Dios distinto al mío, que el otro tenga un postulado religioso diferente al mío, que tenga un postulado ético, moral diferente al mío. Es decir, el consenso, el disenso, la tolerancia a ese consenso, a ese disenso y la búsqueda del disenso como una necesidad imperiosa del pensamiento para que el pensamiento camine. Sin el disenso el pensamiento no camina. Claro. Sin la duda el pensamiento no abre espacios para volver a llegar a nuevos puertos, a nuevas verdades. Sí, cuando se tiene el progreso y el cambio como un objetivo de vida, ¿no? Cuando se tiene el status quo y el mantener la inmovilidad, no se permite la duda, no se permite esto. Ahora, maestro, nos queda poco tiempo, pero no me puedo
no puedo dejar pasar la oportunidad. En un mundo, ¿qué recomendar a los libres, cómo los libres pensadores y los que creemos en la libertad, los que creemos que debemos de dudar, que debemos de confrontar, cómo seguir adelante en una lucha donde, por ejemplo, hay verdaderos limitantes que ya estamos viendo? ¿Cómo enfrentar los medios de comunicación o los profesionales de los medios de comunicación? ¿Cómo enfrentarnos al crimen organizado a partir de un micrófono? ¿Cómo hacerlo? ¿Es un asunto de valentía nada más? Bueno, yo pienso que es un asunto grave, es un asunto difícil, es un asunto sumamente complicado, porque de alguna forma o de otra hay periodistas que se juegan el pellejo, que se juegan la vida, cuando no se tendrían que jugar la vida. Exacto. Cuando no se tendrían que jugar la vida, y es una de las grandes tragedias, que es la impunidad de estos señores para poder matar a una conciencia que representa un punto de vista totalmente distinto y una condena a su actividad. Es decir, como al terrorismo. El terrorismo eso es terrorismo. Eso es terrorismo también. El terrorismo es sembrar el pánico, sembrar el miedo. A través de la violencia. A través de la violencia, negar al hombre y que el hombre se meta a su casa, deje de escribir, deje de publicar, deje de hablar, deje de pensar. Maestro, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a 2 llamadas. Francisco González Galindo nos llamó 2 veces, decir qué buen programa, muy interesante. Solo mencionó algo: tú eres Dios, yo soy Dios, ¿por qué te voy a hacer daño? El discurso ético supera al discurso moral. Por supuesto. Nos dice Francisco González Galindo, y creo que estamos totalmente de acuerdo. Hemos terminado la primera semana de La Báscula, el peso de las ideas. Le agradezco muchísimo al maestro Juan García Quevedo que nos haya acompañado los viernes, que nos haya acompañado hoy viernes, y los esperamos la semana que entra en lo que estoy convencido es la mejor barra de opinión de esta ciudad, y les aseguro que compite con cualquiera del país. Que tengan muy buen fin de semana. La Báscula, el peso de las ideas.